Egunon oso pozik nago hemen Donostian egoteaz, eskerrik asko gonbidatzeagatik. Espero que lo he dicho bien. Es un gusto estar aquí, es un gusto ver muchas caras conocidas y me hace particular ilusión veniros a hablar de una perspectiva que es útil para la cooperación, que está un escalón por debajo, que es la innovación, la investigación que permite desarrollar algunas herramientas que luego podrán ser utilizadas para una mejor asistencia sanitaria y evidentemente para una mejor cooperación en aquellos entornos donde más necesarios son. Empezaría hablando de qué es lo que me interesa investigar y dónde. Y perdonad a algunos de vosotros que habréis visto esta charla con anterioridad, espero no repetirme demasiado. Mis orígenes, después de estudiar medicina y hacer pediatría, pasan por Mozambique, donde he pasado muchos años de mi vida, trabajando inicialmente como pediatra, posteriormente como investigador. Y lo que me ha interesado siempre, desde un punto de vista sobre todo pediátrico, es el espectro de la enfermedad, el diagnóstico y las áreas de intervención. Evidentemente queda muy claro ya ahora para todo el mundo que las enfermedades infecciosas en muchos casos pueden cursar con un espectro de enfermedad muy diferente, desde las infecciones asintomáticas que no cursan con ninguna clínica hasta las infecciones leves, moderadas o potencialmente mortales. Y al mismo tiempo hay muchas áreas donde se puede intervenir. Se puede intervenir preveniendo estas enfermedades, tratando estas causas de las enfermedades o dando tratamientos que ayuden, que no curen esa enfermedad, pero que ayuden de forma adyuvante a la mejor evolución clínica. O se pueden diseñar estrategias de eliminación de algunas de estas enfermedades. Y los que nos dedicamos a las enfermedades de la pobreza y sobre todo aquellas enfermedades más olvidadas, tenemos muy presente en el día a día estas estrategias de eliminación que son estrategias poblacionales y no individuales. Y luego, en los últimos años, me ha interesado particularmente el pronóstico y veréis que uno de los ejemplos de los que hablo intenta anticipar qué va a pasar con el paciente que tienes delante tuyo y, por lo tanto, ayuda a actuar mejor basado en la evidencia. Estos son algunos de los lugares donde he trabajado, hemos trabajado. Mozambique es el lugar referencial donde he vivido en diferentes etapas de mi vida, pero hemos trabajado en el Amazonas brasileño, en Papúa Nueva Guinea, en Marruecos, en Bután y en muchos otros países que no pongo, pero donde hemos desarrollado investigación. Me gustaría escoger algunos ejemplos de lo que yo considero que son ideas que mueven montañas, ideas que a veces nacen como el clic que algún clínico hace cuando está atendiendo a sus pacientes y que permiten desarrollar innovación que luego podrá tener una repercusión en la vida de los pacientes, ¿no? Y me gustaría empezar con la malaria cerebral como un ejemplo. Yo me he dedicado a la malaria durante prácticamente toda mi vida profesional y la malaria es una enfermedad terrible que causa más de 500.000 de muertes anuales, mayoritariamente en niños. Este es el caso de un niño con estatus epiléptico y que, como tenía parásitos de malaria en sangre, se asume que lo que estamos viendo es un caso de malaria cerebral. El diagnóstico de malaria cerebral es un diagnóstico de exclusión. Necesitaríamos una muestra de biopsia cerebral para hacer un diagnóstico confirmatorio, pero evidentemente en un paciente vivo no puedes obtener una muestra de tejido cerebral. Y se ha desarrollado un proxy del diagnóstico patognomónico de la malaria cerebral, que es mirar la retina. Mirar la retina es una ventana al sistema nervioso central. El problema es que no tenemos unas herramientas que nos ayuden a ver la retina que sean usables en los entornos donde hay más malaria cerebral. Los pediatras que vamos con nuestro oftalmoscopio en el bolsillo cuando nos formamos sabemos lo difícil que es mirar una retina, particularmente en un niño. En un niño que está en coma es un poquito más fácil, pero no es una herramienta que tengamos normalmente con nosotros. Y la retinopatía por malaria, que está descrita recientemente desde hace unos 15, 20 años, es quizá la mejor manera de confirmar que alguien que tiene parásitos de malaria en sangre y una clínica compatible con malaria cerebral, lo que realmente tiene es una malaria cerebral. ¿Qué propusimos nosotros junto con un equipo de ingenieros en Madrid, en SpotLab, el diseño de un retinoscopio basado en la impresión de 3D, un retinoscopio low cost que pudiéramos anexar a un smartphone
y que nos permitiera tomar imágenes de la retina con la calidad del móvil que utilicemos, y no solo imágenes, sino también clips. Y estas imágenes podrían ser analizadas posteriormente por inteligencia artificial, con lo cual ni siquiera necesitarías que las visionara un oftalmólogo o alguien experto. Esta es la carcasa del modelo, muy sencillo, unos pocos céntimos de euro cuesta imprimir esta carcasa, se puede imprimir localmente si tienes una impresora 3D. Hoy en día las impresoras 3D están disponibles en cualquier sitio. Hay que añadir una lente que es un poquito más cara, pero te permite desarrollar esta herramienta. Este es el prototipo que hicimos low cost. Esta es la app que se creó donde se capturan las imágenes y donde las imágenes pueden ser luego enviadas por WhatsApp o por cualquier sitio. Y este es el estudio clínico que hicimos en Mozambique para validar que la herramienta funcionaba. Para que veáis lo sencillo que es todo, un pequeño clip de un vídeo grabando lo que puede ver el clínico que está utilizando esto, y veréis lo sencillo que es y lo rápido que obtienes una imagen de muy buena calidad de la retina. Estas son imágenes ya de pacientes en Mozambique. El estudio que hicimos es un estudio en adultos. Lo publicamos porque si no lo publicas no existe. Y estamos ahora en un estudio más grande exclusivamente de malaria grave, implementando en varios entornos esta herramienta. Este es un primer ejemplo. Me gustaría seguir dando 3 ejemplos más de ideas que yo describo como las que mueven montañas. Y ahora me gustaría hablaros de la meningitis y de la meningitis en el lactante, en el niño más pequeño. Se calcula, y no sabemos muy bien porque hay pocos datos exactos en los lugares donde la incidencia de la meningitis es más alta, que es los países más pobres, pero se calcula que alrededor de 400 personas o 400 niños mueren al día en todo el mundo por meningitis. Tenemos fantásticas herramientas preventivas, tenemos buenas vacunas que están siendo implementadas en aquellos lugares donde la incidencia es mayor, pero seguimos teniendo una brecha importante para el diagnóstico de la meningitis. Este es un niño con la fontanela abombada, con un aumento de la presión intracraneal, precisamente por una meningitis bacteriana. El diagnóstico de la meningitis en cualquier parte del mundo requiere una punción lumbar, que es un procedimiento que no es benigno, que tiene sus potenciales problemas asociados. Obtener líquido cefalorraquídeo, llevar ese líquido cefalorraquídeo al laboratorio y en el laboratorio tener una idea razonable de si hay un aumento de células o no lo hay. ¿Qué pasa? Que en los países más pobres, por la escasez de infraestructura laboratorial, no se hacen suficientes punciones lumbares. No vas a hacer este procedimiento si no vas a tener una respuesta laboratorial que te confirme o no. Se pueden encontrar atajos, pero no se hacen menos punciones lumbares de las que se debería hacer, particularmente dada la alta incidencia. Y en los países ricos, como somos muy cautos y precavidos y nos preocupa tanto la meningitis, hemos protocolizado que en cualquier recién nacido, en cualquier neonato de menos de 28 días o en los niños más pequeños en los que pueda haber una sospecha de meningitis, por protocolo hacemos una punción lumbar simplemente para excluir una enfermedad potencialmente mortal. Pero el 95% de las punciones lumbares que hacemos en nuestro entorno, lo saben bien los pediatras, son punciones normales que no demuestran ninguna meningitis. 2 problemas, en un lugar demasiado pocas, en el otro lugar demasiadas y casi todas normales. Este es un líquido de una meningitis clara. El líquido debería ser transparente, se debería poder leer a través del tubo, como dicen los libros antiguos de medicina. Cuando tienes un líquido así no necesitas el laboratorio, ya sabes que tienes muchos leucocitos aquí, pero la realidad es que en muchos casos no tienes una evidencia tan clara. Con otro grupo de ingenieros, y ahí la importancia de la multidisciplinaridad, hemos desarrollado una técnica de ultrasonido de alta frecuencia, diferente del ultrasonido convencional, que a través de aplicarlo a través de la fontanela es capaz de ver el espacio y ver la celularidad y contar la celularidad que hay sin tener que hacer la punción lumbar. Esto que parece ciencia ficción, y cuando me lo explicaron la primera vez dije esto no es posible, esto sería una verdadera revolución. Es posible, la empresa Cryo ha desarrollado esta tecnología y hemos estado validando esta tecnología en diferentes estudios, en Marruecos, esta es la foto de Marruecos, en Mozambique y en diferentes hospitales en España. Publicamos por fin, nos costó mucho, pero publicamos por fin la primera evidencia de lo bien que funcionaba este dispositivo,
que reconoció correctamente 16 de los 17 pacientes que tenían una celularidad por encima de 30 células por microlitro y, más importante, clasificó muy adecuadamente con una sensibilidad del 94% a aquellos que tenían una celularidad muy baja o cercana a cero. Otro ejemplo, en este caso de una innovación tecnológica no necesariamente low cost, como he empezado hablando de la primera, pero que creo que puede ser algo que cambie las reglas del juego en una enfermedad tan potencialmente importante como las meningitis. Dejadme hablar de un tercer ejemplo, que es reinventar cómo hacemos algo que a lo mejor lo hacemos mal en todas partes del mundo y que es el triaje del niño enfermo. Ha habido muchos esfuerzos para mejorar la manera en la que hacemos el triaje de los niños enfermos. Yo siempre he pensado que sería magnífico tener un radar que te dijese de toda esta cola de madres con sus niños esperando a ser atendidos, este de aquí es el que tenemos que priorizar y los demás tienen cosas benignas que no nos deben hacer correr por lo menos, pero en ese caso si no corremos tenemos riesgo de que este paciente sí que enferme gravemente y acabe falleciendo. Sabemos que las infecciones agudas son una causa, y sobre todo las que causan fiebre, son una causa global importantísima, el primer motivo de consulta a urgencias. Sabemos que la fiebre como motivo de consulta suele ser muy frecuente, alrededor de 6 episodios anuales de fiebre en los niños africanos, pero por fortuna solo una pequeña proporción de estos casos traduce una enfermedad potencialmente mortal. Se calcula alrededor de un 1%. Pero no siempre es fácil identificar a ese 1%. De hecho, si tuviéramos una herramienta que nos ayudase a identificar ese 1%, podríamos priorizar nuestros escasos recursos, sobre todo cuando trabajamos en el sur, y podríamos evitar que se nos escapasen algunos de estos casos que, por desgracia, acaban con pronóstico negativo. Sabemos que el triaje defectuoso o mal hecho tiene unas consecuencias en términos de enfermedad grave y de mortalidad, y tiene unas consecuencias de secuelas. Si ese niño con la meningitis que os he enseñado en la foto, unas diapositivas atrás, no es reconocido a tiempo, aunque sobreviva, puede acabar con unas secuelas muy importantes, ¿no? Pero también tiene una serie de consecuencias en términos de recursos sanitarios, ¿no? Y de salud pública. Vamos a estar utilizando recursos escasos en pacientes que no los necesitan, vamos a saturar los sistemas de salud y vamos a fomentar a veces ingresos innecesarios y exponer a pacientes a riesgos innecesarios, como las infecciones nosocomiales o como a la resistencia antimicrobiana. Sabemos que además este problema es particularmente grave en los entornos de bajos recursos, ¿no? Porque hay menos clínicos, hay menos recursos laboratoriales, hay unas colas importantes, muchos pacientes por día y por lo tanto es donde más útil sería este tipo de recursos. Por lo tanto, las respuestas claves que tenemos que relacionar a la hora de intentar mejorar el triaje del paciente enfermo es quién está ya, aunque no sea clínicamente evidente, pero quién está ya gravemente enfermo o quién está a riesgo de desarrollar enfermedad grave en las próximas horas, aunque no sea aparente. ¿Quién se beneficiaría de priorizar los cuidados intensivos o las terapias que son de más alto coste? En el hospital en Mozambique donde trabajamos, la ceftriaxona es el antibiótico de mayor espectro que podemos utilizar. Y por desgracia no tenemos para todos los pacientes. Con lo cual, si lo utilizamos en un paciente pero nos equivocamos a la hora de escogerlo, estamos penalizando al siguiente que sí que lo necesite realmente. Y luego una pregunta que también es realmente importante. ¿A quién damos el alta cuando tienes un hospital sobrecargado con 3 pacientes por cama, con 30, 40 ingresos al día y tienes que liberar tus camas también de forma muy rápida, ¿no? Y tampoco tenemos herramientas que nos digan este paciente ya está listo para ser enviado, más que el ojo clínico. Y esta herramienta podría también ayudar a identificar estos pacientes están listos para ser enviados, estos pacientes todavía no, o si los envías a casa tienes que garantizar una visita de control en las siguientes 48 horas. Bueno, para mejorar este triaje existe una estrategia, lo que yo llamo una carta a los Reyes Magos, que es tener algo que te permita anticipar el futuro, ¿no? Y nos ha gustado dibujarlo así, en este dibujo, una herramienta que sea portátil,
que sea un test rápido, que cuantifique algo y que te dé una respuesta con un número, no con un sí o un no, sino con un número, y que este número te permita clasificar de forma como un semáforo a los pacientes que tienes delante. Si el semáforo te sale verde, puedes enviar a su casa a ese paciente sin ningún riesgo o puedes darle el alta hospitalaria sin ningún riesgo. Si el semáforo te sale ámbar o rojo, tienes que ir con más cuidado, ¿no? Observarlo por lo menos durante unas horas o correr y utilizar los máximos recursos que tengas disponible. Idealmente, un dispositivo como este tendría que ser portátil, no necesitar energía, no necesitar laboratorio, utilizar una muestra poco invasiva o si es sangre, por lo menos sangre que puedas sacar de un pinchazo en el dedo, que puede ir con pilas y que te dé una respuesta muy rápido. No te sirve un dispositivo que te dé una respuesta en 4 horas porque entonces ya no lo puedes aplicar al lado del paciente. Este tipo de tecnología tendría consecuencias o impacto en todas partes del mundo. Nosotros lo hemos desarrollado pensando en los entornos de bajos recursos, pero evidentemente esto también sería útil en unas urgencias en un entorno como el nuestro. Podría disminuir la enfermedad grave, la mortalidad, las inequidades en acceso a la salud, que eso es un grave problema en los países de baja renta, y podría disminuir los costes asociados a las hospitalizaciones, los daños en términos de salud pública asociados a los tratamientos innecesarios o a las hospitalizaciones innecesarias. Y evidentemente dentro de esa ecuación entra el fomento de las resistencias antimicrobianas. Bueno, pues dentro de esta carta a los Reyes Magos, dentro de esta visión de cómo mejorar el triaje, existe una ciencia que diseña una estrategia que podría hacer factible esta carta a los Reyes Magos. Y está basada en la medición de biomarcadores de respuesta del huésped. Biomarcadores de respuesta de la estabilidad del endotelio. El endotelio como órgano más importante de nuestro organismo, pero órgano menos presente para todos los clínicos dentro de nuestro organismo. Y muchas enfermedades graves, independientemente de su etiología, comparten una serie de respuestas disreguladas del huésped, ¿no? Y estas respuestas disreguladas son las que pueden conducir al fallo orgánico o multiorgánico. Y es importante resaltar que son independientes de la etiología subyacente, porque toda nuestra vida el santo grial del médico que está evaluando al paciente es identificar si esto es viral o si esto es bacteriano. Y yo creo que esa no es la aproximación correcta. Esa es importante porque evidentemente nos va a ayudar a guiar, pero en este caso a mí lo que me interesa particularmente es identificar el paciente que va a ponerse grave o el paciente que no está grave, independientemente de cuál sea la etiología subyacente. Porque si me equivoco y lo envío a su casa, ese paciente correrá el riesgo en los entornos de baja renta de morirse en su casa y eso es lo que queremos evitar. Este fenómeno, lo curioso y lo positivo es que es común a diferentes etiologías. Vemos estos biomarcadores elevados en etiología viral grave, en COVID lo hemos demostrado, lo vemos en malaria, que es causada por un parásito, lo vemos en enfermedad bacteriana invasiva y por lo tanto esa es la belleza de esta estrategia, ¿no? Que es agnóstica al patógeno. Y estos pathways, estos caminos metabólicos, por lo tanto, se han convertido en una parte muy importante de la patogénesis de las enfermedades graves y, por lo tanto, nos sirven para el propósito que queremos con los biomarcadores. Aquí algunos ejemplos de los biomarcadores de literatura relacionada, alguna literatura producida por nuestro grupo, pero mucha producida por otros grupos. Y he escogido 2 biomarcadores, Strem1 y angiopoietina 2, que siguen caminos diferentes, pero que son los que sistemáticamente tienen mejor capacidad predictiva de lo que va a pasar y por lo tanto serían lo que nos interesaría más medir para interpretar cuál es el pronóstico de estos pacientes. Datos recientes de un estudio de etiología de la fiebre que se hizo en 4 países, 3 en África y 1 en Asia. Estos son datos de los pacientes africanos, pacientes con fiebre, adultos y niños, outpatients y pacientes admitidos, o sea, todo el paraguas de posibilidades. Y veis que Strem1, que es el biomarcador que mencionaba como el que siempre tiene mejor capacidad pronóstica, tiene un área bajo la curva mucho más alta que los que utilizamos de forma rutinaria. La proteína C reactiva, la procalcitonina, que son herramientas que usamos en un entorno como el nuestro aquí para tener una idea de qué está pasando con el paciente que tenemos delante.
es mucho mejor, es mucho más predictivo, te predice la capacidad de morirte, en este caso es las posibilidades de morirte a los 28 días, entre el momento de llegada al hospital, que es cuando has obtenido la muestra, y los siguientes 28 días. Y esto es un estudio con cerca de 1.600 pacientes, con lo cual con una robustez estadística muy importante. Tenemos estudios similares en pacientes con neumonía, tenemos estudios similares en pacientes con malaria no complicada y malaria grave, y en entornos diferentes. Hemos hecho este tipo de estudios en España, hemos hecho estos estudios en Marruecos, en Bután, en Mozambique por descontado, y sigue funcionando igual en todas partes y en todos los grupos de edad. Bueno, pues esta idea un poco loca y se puede testar, se puede llevar a ensayos clínicos. Estamos ahora mismo iniciando los ensayos clínicos de un estudio que se llama Equilibrist, que involucra a todos estos partners que coordinamos desde ISGlobal, en los que tenemos dos aproximaciones. Este es el prototipo inicial de esa visión, de esa carta a los Reyes Magos. La parte redondita es la parte que se saca, es el cartucho. Allá es el cartucho para el biomarcador Extreme 1 o para el biomarcador que tú escojas poner en este tipo de dispositivo, y en unos pocos minutos este dispositivo en el lector te da un numerito, y ese numerito se traduce en tu color de semáforo y te ayuda a tomar las decisiones. Hemos diseñado dos ensayos clínicos muy grandes, un ensayo en pacientes de urgencias, en niños, en Mozambique y Gabón, donde tendremos alrededor de 5.000 niños, 2.500 en cada uno de estos países, y lo que haremos es randomizar en dos grupos a todo niño con fiebre que llegue. A uno lo trataremos con lo que llamamos el Standard of Care, que en los entornos donde estamos trabajando es una cosa que se llama el manejo integrado del cuidado del niño, IMCI en inglés, y al otro haremos el IMCI complementado con los resultados del semáforo. Y lo que miraremos es si a las 48 horas introducir el semáforo ha mejorado la calidad de la decisión del clínico y ha mejorado los outcomes de los niños en el triaje. Tenéis que pensar que en este grupo de outpatients alrededor de un 1% solo son los que son graves. Lo que queremos ver es si además ayuda a la toma de decisiones del clínico, que en muchos casos no es un médico. Y el segundo estudio más complicado lo hacemos ya en pacientes admitidos pediátricos, en este caso en Mozambique y en Etiopía, alrededor de 2.500 pacientes que serán escrineados para reclutar a unos 800 pacientes. Todo paciente ingresado le haremos el test, y en aquellos que el test nos diga que son ámbar o rojo, a estos los seguiremos de forma mucho más cercana, les iremos repitiendo las mediciones de los biomarcadores, pero introduciremos una intervención que se supone que actúa en el pathway metabólico que estamos midiendo con el semáforo. Esta intervención, que es el precursor de un aminoácido, la L-citrulina, actúa sobre el pathway de la síntesis del óxido nítrico, que es uno de los factores que estamos midiendo cuando medimos el Extreme 1. Y esperamos que este doble trial, que tiene un componente pronóstico, pero también un componente intervencionista con una intervención nutricional al final, no es un tratamiento, nos dé información no solo de la capacidad predictiva del test, sino además de la capacidad de guiar futuras terapias. Tenemos un segundo estudio que fue financiado después de que se financiara el primero, que se llama Acrobat. Este es específicamente en el recién nacido. El estudio previo se hace en niños de 1 mes a 5 años de edad. Este se hace en el recién nacido. 4.000 recién nacidos enfermos serán reclutados en estos 4 países, Uganda, Mozambique, Etiopía y Gabón. Y mediremos en el recién nacido, que es un ente completamente diferente del niño más mayor, que solo una tercera parte de las causas de muerte en el recién nacido son de etiología infecciosa y 2/3 partes son de otras etiologías. Mediremos en cualquier recién nacido enfermo de cualquier causa la capacidad de predecir el riesgo, de cuantificar el riesgo y de anticipar los outcomes negativos. Pero hay muchas opciones que se abren con un test como este. Evidentemente, llevarlo a los entornos de alta renta también sería muy útil. Entender la coste-efectividad de implementar un dispositivo como este en diferentes entornos socioeconómicos, modelar el impacto que calculas que podrías tener si lo introduces en un lugar como Mozambique a nivel nacional o si lo introduces en un lugar como España.
y desarrollar aplicaciones específicas. El otro día, hablando con nuestros colegas en Argentina y en Brasil, que tienen unos brotes de dengue brutales, nos decían, uno de los problemas importantes que tenemos es que cuando es brote de dengue tenemos cientos de pacientes haciendo cola en el hospital y no tenemos herramientas que nos digan cuidado con este y a este envíalo a su casa, ¿no? Pues un test como este en una enfermedad particularmente endotelial como es el dengue podría ser muy útil y estamos empezando estudios en ese área. Imaginaros otro escenario, los pacientes neutropénicos febriles. ¿Cuántas cosas le hacemos al pobre paciente neutropénico febril por el miedo que nos da lo que les pueda pasar? Si tuviéramos una herramienta que nos guiara un poquito mejor del riesgo real que tiene ese paciente, pues a lo mejor algunos se podrían librar de ingresos innecesarios o de inicio de tratamientos innecesarios. La sepsis del adulto es otro ejemplo, bueno, hay muchos otros ejemplos. Y luego hay todo un proceso de desarrollo del producto, de propiedad intelectual, del framework regulatorio y ético, del desarrollo de terapias adicionales. Existe un inhibidor, un péptico sintético inhibidor del estrem-1, que en adultos con shock séptico ha demostrado ser un buen tratamiento ayudante, ¿no? Pues eso es lo que a mí me gustaría poder testar en entornos de baja renta donde nuestro marcador nos dijese hay niveles muy elevados, demasiado elevados de estrem-1. Bueno, acabado este tercer ejemplo, entro en el último ejemplo, que es un poco el más difícil de entender algunas veces, porque no tiene una aplicación directa, y es entender mejor las causas de muerte en los entornos de baja renta, porque si entendemos mejor las causas de muerte en los entornos de baja renta, podremos diseñar mejores políticas de salud para prevenir estas muertes en el futuro. Los métodos que utilizamos para estimar las causas de muerte, para atribuir causalidad a algo en los entornos de baja renta, son unos métodos muy imprecisos, muy inexactos. Los certificados de defunción tienen una cobertura muy baja. Cuando yo trabajaba en Mozambique, menos de un 5% de las muertes que se producían en mi hospital tenían un certificado de defunción asociada y la mayoría de las muertes no ocurrían en los niños en el hospital, con lo cual la cobertura de certificados de defunción es muy baja, pero la calidad de los datos que se introducen en un certificado de defunción es todavía más baja, sobre todo en los entornos de más baja renta, porque nadie te enseña cómo rellenar un certificado de defunción, ¿no? Y poner que el paciente ha muerto de parada cardiorrespiratoria no tiene ningún sentido estadística a la hora de compilar estadísticas para mejorar la salud de los países más pobres. Además, un componente muy importante de estas muertes se produce fuera del ambiente hospitalario. En Mozambique lo cuantificamos y el 60% de las muertes en los niños ocurría en la comunidad, ¿no? Y eso ya te descarta cualquier tipo de información de certificados de defunción o de información clínica, ¿no? Si ese paciente ha tenido la suerte de pasar por el hospital, al menos tendrás algún tipo de información clínica, pero por desgracia la calidad de esta información clínica tampoco es muy buena, precisamente porque no tenemos buenas herramientas diagnósticas que podamos utilizar sobre todo en los hospitales más rurales o donde ocurre la mayor parte de los servicios de atención sanitaria en los países de baja renta. Además, históricamente se ha sabido que cuando tú comparas, y eso es universal, no solo es en los países de baja renta, que cuando tú comparas los datos pre-mortem con los datos post-mortem, los datos que te da una autopsia, siempre ha habido históricamente una serie de discrepancias clínico-patológicas descritas, ¿no? Evidentemente, en nuestro entorno, cuando tienes toda una batería de pruebas diagnósticas, todo un historial digitalizado de ese paciente, tienes una mayor precisión antes de morir de saber lo que le pasaba a ese paciente, pero muchas series han descrito que estos errores o estas discrepancias clínico-patológicas pueden ser entre 25 y 50% de los casos, y desde luego en un entorno como Mozambique nosotros hemos descrito que es mucho más cercano al 50% que no al 25%. Por lo tanto, hay que ir con un poco de cautela. Si tienes datos clínicos, pueden ser útiles, pero también hay que ir con un poco de cautela de atribuir causalidad realmente a la hora de definir las causas de muerte. Y la autopsia verbal, para los que no lo conozcáis, es una herramienta utilizada en todos los entornos de baja renta. Es una entrevista protocolizada que sigue un guión que propone la Organización Mundial de la Salud, en el que se hace una entrevista a los familiares de la persona que ha fallecido y se le pregunta una serie de preguntas. Tenía fiebre su hijo antes de morir, cuántos días, estaba comiendo bien, había perdido peso, había tenido vómitos, había perdido la conciencia, etcétera, etcétera. Estas respuestas, que incluyen una narrativa libre, tú le preguntas a la familia en su opinión
qué pasó, qué le pasó a su hijo. Estas respuestas más la narrativa libre se analizan por o bien por médicos o bien por un software analítico y te dan una causa plausible de la causa de muerte. Este método a nivel comunitario es interesante porque te da una información sobre todo longitudinal. Puedes hacer unas autopsias verbales en un año y repetirlas 5 años después y ver más o menos cómo han cambiado los perfiles. A nivel individual es absolutamente imprecisa. No es nada fiable. Pondré un ejemplo. Esta es una foto de un trabajador de campo que es el que implementa la autopsia verbal y hace esta entrevista. Esta era una mamá que tuvo unos mellizos, uno sobrevivió y el otro murió de sepsis neonatal. Pero podéis entender que quien te está respondiendo no es un clínico y por lo tanto no tiene un conocimiento demasiado adecuado de lo que ha pasado, y luego es un poco como el juego del teléfono, ¿no? Que vas encadenando respuestas que no son necesariamente útiles para llegar a un diagnóstico fino. Un ejemplo: una autopsia verbal hecha en Mali. La enfermedad empieza con fiebre, tos, unos días después tiene diarrea, vómitos. El niño fue llevado a un centro de salud y desde ese centro de salud a un hospital, pero allí falleció en el mismo día que llegó. Y la autopsia verbal, las causas plausibles de muerte que da, es la fiebre y la diarrea. Una de las dos son causas reales y podría ser cualquier cosa, evidentemente, ¿no? Con lo cual sirve como una idea de lo que está pasando en una determinada comunidad, pero para la causa individual es muy inútil. Y por último tenemos los exámenes post-mortem. Los exámenes post-mortem han guiado a la medicina históricamente, es el gold estándar, es lo que se considera lo que te va a decir realmente lo que ha pasado. Perdonen la crudeza de la fotografía, pero es así de crudo, un procedimiento como la autopsia. El problema es que no tenemos patólogos disponibles, no tenemos infraestructuras, no se suelen hacer autopsias, y el problema principal es que hay una aceptabilidad cercana al cero en los países de baja renta, con muchos rumores asociados, con mucho estigma, y por lo tanto, más allá de las razones legales, cuando ha habido sospecha de algo que requiera una autopsia legal, las autopsias por razones clínicas no se suelen hacer. Un mapa del número de patólogos por países en África. Esta es una publicación que ya tiene unos años, con lo cual ha mejorado un poco la situación, pero no demasiado. Hay países que no tienen un patólogo activo en África y hay países que tienen un patólogo activo por cada 5 millones de habitantes. Para que os hagáis una idea, en España tenemos alrededor de un patólogo por cada 15.000 habitantes, y es de las especialidades médicas en las que hay menos especialistas, ¿no? Un déficit muy importante de expertise, y además los patólogos que hay en África se dedican a la patología de los enfermos vivos y decir si esa biopsia de tu tumor se corresponde a qué tumor, ¿no? Por lo tanto, tenemos una situación en la que la mayoría de la población mundial vive en áreas donde los sistemas de registro vital son inexactos o inadecuados. Más de la mitad de las muertes se producen fuera del sistema de salud. Saber de que fallece alguien es importantísimo para diseñar políticas adecuadas y diseñar planes de planificación en salud, y las herramientas que tenemos son o malas directamente o imperfectas. Por lo tanto, teníamos la necesidad de desarrollar una herramienta más aceptable, más robusta y que nos informe mejor de lo que está pasando en el determinado individuo. Y esto es lo que nosotros llamamos MIA, autopsia mínimamente invasiva, que ahora se ha cambiado el nombre y se llama MITS, porque los antropólogos nos recomendaban que no estuviera la palabra autopsia incluida en el acrónimo. MITS es Minimal Invasive Tissue Sampling, o sea, el sampleo de tejidos de forma mínimamente invasiva, y no es más que un protocolo de obtención de muestras de los órganos clave. Aquí he puesto algunos, que se hace de forma protocolizada con agujas de biopsia, las mismas agujas que utilizaríamos en quirófano con anestesia en un vivo para obtener una biopsia, pero en este caso post-mortem, sin ningún tipo de guía de imagen. Estas son las agujas que utilizamos y te permite obtener muestras de los tejidos más importantes, muestras que son tan pequeñitas como estos cilindros de tejido, el pulmón muy oxigenado en rojo, el cerebro en blanco, y estas muestras se pueden luego evaluar por los anatomopatólogos y tener un diagnóstico anatomopatológico preciso, y muy importante por los microbiólogos. Las autopsias completas o tradicionales
nunca han tenido un componente microbiológico importante porque son muestras muy sucias que se contaminan no solo por el fenómeno de la muerte, sino por el fenómeno de la autopsia de por sí. Y esto te permite llegar a una causa de muerte con una forma mucho más robusta. Nosotros hicimos una validación en el año 2012 hasta el 2015 de la mía comparada con la autopsia completa y pudimos confirmar que la mía te daba los mismos resultados con una calidad muy, muy buena, pero sobre todo que era un método mucho más aceptable. En nuestro entorno en Mozambique, donde teníamos un 0% de aceptabilidad de la autopsia, en una zona rural de la autopsia completa, teníamos una aceptabilidad de la mía de alrededor de un 75%, ¿no? Con lo cual ahí hay un cambio muy, muy sustancial. Hemos diseminado el método en los últimos años, publicamos un número entero, una colección entera en PLOS sobre la metodología de cómo hacer la mía, pero además de los métodos microbiológicos, los métodos anatomopatológicos, las ciencias sociales asociadas a antes de ponerte a hacer una cosa como esta, qué tienes que hacer, porque es evidente que tienes que comunicarte bien con tu comunidad, si no esto puede ser un fracaso absoluto. Pero sobre todo nos hemos dedicado a formar. Y me ha gustado que al principio has mencionado la importancia de la formación y la formación a los técnicos de mías, pero sobre todo también a los patólogos que puedan interpretar. Y hemos formado a más de 100 personas en muchos países del mundo y seguimos formando. Parte de lo que nos interesa es diseminar el método lo más posible. ¿Y cuál es el futuro y el presente ya de la vigilancia de mortalidad utilizando este método? Pues una red que se llama CHAMPS, coordinada desde Atlanta, financiada por la Fundación Bill y Melinda Gates, que lleva ya 10 años de funcionamiento. El señor Gates anunció él mismo que iba a financiar este proyecto durante 20 años. Es muy raro que te financien algo de investigación durante 20 años o una vigilancia durante 20 años. Pero eso demuestra la apuesta a largo plazo, ¿no? Y si quieres cambiar las cosas tienes que hacerlo a largo plazo, ¿no? Esta red está funcionando actualmente en 9 países, en África y en Asia, y la gran innovación de esta red es la utilización de la mía a la hora de obtener muestras. A veces la mía se hace en un camión o en una camioneta o una furgoneta al lado de la casa del paciente. Nos interesa, evidentemente, entender si las muertes que se producen en la comunidad son diferentes de las muertes que se producen en el hospital, con lo cual a veces hay que ir a buscar esos casos y en muchos casos o te mueves tú o en pocas horas el paciente que ha fallecido ha sido enterrado y perderías la oportunidad. La aceptabilidad sigue siendo buena y nos permite tomar las muestras a tiempo casi real. Les hacemos muchas cosas a estas muestras, cultivos microbiológicos tradicionales, pruebas moleculares, miramos hasta 125 patógenos a través de unos paneles multiplex con unas técnicas muy, muy refinadas para entender que no se nos escape cualquier patógeno. Al mismo tiempo recogemos toda la información clínica que haya disponible y si no la hay hacemos además la autopsia verbal y todo esto se condensa en un paquete de información que un equipo multidisciplinar que incluye pediatras, obstetras, anatomopatólogos, microbiólogos, especialistas en salud pública, discuten caso por caso y llegan a una causa de muerte. Esto es la página web de CHAMPS, que tiene una filosofía de ciencia abierta y por lo tanto se puede navegar por los datos que se generan y extraje ayer los datos que había disponibles. En Mozambique, como fuimos el site inicial, el site pionero de esta iniciativa, somos los que más mías o MITs hemos hecho, con casi 1.700 y llevamos 10 años haciéndolas, pero el network como tal ha hecho casi 10.000 MITs y la información que se acumula cuando tienes 10.000 MITs pues es una información muy, muy importante, ¿no? Y muy, muy robusta, que eso es la gran diferencia. Y permitirme una reflexión muy sencilla, pero todos los años UNICEF, la OMS publican su diagrama de quesos de las causas de muerte en los niños, ¿no? Y todos los pediatras que tenemos un interés epidemiológico sobre las causas de muerte nos fijamos en esto como si fuera la Biblia de las causas de muerte, ¿no? Y este gráfico tiene un problema muy fundamental, es que solo te puedes morir de una cosa, porque son categorías excluyentes, ¿no? Y la realidad es que cualquier pediatra o cualquier clínico que haya trabajado en cualquier sitio sabrá
que los pacientes que acaban falleciendo se mueren de muchas cosas a la vez, ¿no? Y esta es la representación que a mí me gusta enseñar. Evidentemente no pretendo que la interpretéis, pero que resume el cambio de paradigma, ¿no? De una causa, una muerte, a una muerte explicada por múltiples causas que interaccionan entre ellas, ¿no? Esto es ilustrativo más que útil a la hora de interpretar, pero lo que conseguimos en CHAMS es explicar toda la historia y no simplemente lo que desencadena toda la historia, ¿no? Y eso, desde el punto de vista de diseño de políticas de salud pública, es mucho más útil y mucho más interesante para cambiar las cosas. Un ejemplo muy sencillo de microbiología. Esta es una foto macroscópica de un pulmón con pus. Esto blanco que se ve es pus. El patólogo hubiera descrito esto como una neumonía piogénica y se hubiera quedado ahí el diagnóstico. Con CHAMS podemos acabar diciendo que esta es una sepsis por Acinetobacter baumannii en un HIV positivo por un Acinetobacter baumannii multiresistente. La granularidad a la que llegamos cuando le podemos aplicar técnicas moleculares, microbiológicas más finas, es enorme, ¿no? Y a la hora de prevenir y de diseñar políticas de prevención es mucho más útil. Y una última diapositiva sobre CHAMS es que nos critican muchas veces que este es un estudio que solo se fija en los muertos. Cuando vamos a la comunidad nos dicen, oye, ¿por qué estáis gastando tanto dinero en preocuparos de nuestros muertos y cuando ayer mi hijo todavía estaba vivo nadie hizo nada por salvarlo, ¿no? Bueno, lo que queremos generar es la información que nos permita diseñar mejores proyectos, ¿no? Y este es solo un ejemplo. En Etiopía se demostró a través de CHAMS que los defectos del tubo neural eran una causa muy importante de muerte pediátrica, con una incidencia 4 veces mayor en Etiopía que en los otros países, y eso llevó a analizar cuáles podían ser las causas y ver que había brechas en la implementación de la distribución de ácido fólico en las embarazadas, y eso generó que se fortificase una sal y se distribuyera a nivel nacional en toda Etiopía una sal fortificada con ácido fólico que teóricamente podría cambiar el status quo de esta incidencia tan alta de enfermedad del tubo neural. Y eso nos permitiría cambiar el paradigma, ¿no? Y que no seamos una red de vigilancia de mortalidad, sino que seamos una red de acción para la supervivencia, ¿no? Y yo creo que eso es lo que estamos empezando a generar. Hemos tardado 10 años en acumular suficiente información para tener buenas pistas de por dónde ir, pero eso es a lo que queremos dedicar los siguientes 10 años de la vigilancia del CHAMS. Acabaré aquí. Estos son medios de comunicación que han recogido la innovación de las mías y que nos han acompañado en todo este viaje en Mozambique y publicando y hablando del tema. Es importante que se hable más de esta temática. Y quería acabar con una serie de conclusiones. La investigación en aquellas enfermedades que afectan a los más vulnerables y en particular a los niños de los países más pobres tiene un poder transformativo descomunal. Y yo creo que con algunos de los ejemplos que os he enseñado eso ha quedado muy claro. Y el impacto no se queda solo en los países más pobres, el impacto podría ser universal. Muchas de las cosas que hemos hablado hoy podrían aplicarse en las urgencias aquí en Donosti, por ejemplo. Los desarrollos tecnológicos en un mundo globalizado tienen que ser proactivamente conceptualizados para reducir las inequidades en salud. Eso al menos es lo que guía mi trabajo todos los días. A mí lo que me interesa es reducir estas inequidades en el acceso a la salud. Y algunas ideas muy sencillas pueden tener un efecto de bola de nieve brutal y afectar sobre todo a aquellas enfermedades que tienen una carga y una incidencia muy, muy alta. Y por último, combinar el trabajo clínico con la investigación y la innovación. Yo que he dejado de hacer clínica desde hace unos cuantos años y que la he hecho mucho de menos, es difícil, pero es posible. Y por lo menos hacer una investigación muy aplicada, muy clínica, es posible y muy agradable de hacer, ¿no? Y os animaría a aquellos que estéis pensando en hacer algo de investigación o introducir algún componente de investigación a que lo hagáis. Y acabo aquí. Muchísimas gracias.